Bien, estamos con nuestra próxima invitada, Elisa Cabezón, economista y directora de evidencia de Pivotes. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, Elisa, bienvenida. Muy bienvenida. Oye, vamos a hablar de un tema que quizás lo deberíamos haber hablado ayer, que es este tema de la brecha de género en el mercado laboral. Y me ponen acá entre paréntesis el efecto de la pandemia. Cuéntanos un poco de esto, Elisa. Sí, mira, he sabido que las mujeres participan menos en el mercado laboral que los hombres, ¿cierto? Hay una brecha. Y cuando uno se compara, uno siempre se quiere comparar con los países desarrollados, con la OECD. Y lo que uno llama la atención cuando te comparas con los países desarrollados es que la participación de los hombres en el mercado laboral es muy parecida a lo de ellos. Una diferencia de 3 puntos. Pero donde se marca más la diferencia con los países de la OECD es con las mujeres. La diferencia es de 11 puntos, ¿cierto? Entonces tenemos ahí un gran espacio para mejorar y acercarnos a ellos. Es bueno que las mujeres participen más en el mercado laboral. Y una de las razones que se ha hablado harto en la literatura sobre una barrera que dificulta que las mujeres se inserten en el mercado laboral es conciliar la vida familiar, las responsabilidades familiares con el cuidado. Y con un grupo de investigadores del CEP dijimos, mira, en la pandemia este trabajo familiar, la carga doméstica, se agudizó muy profundamente. Por la cuarentena, cierre de colegio, entonces aumentó la carga laboral. Entonces dijimos, ¿cómo esta carga laboral se repartió entre hombres y mujeres en los hogares? Y ahí analizamos la encuesta de hogares de empleo del INE. ¿Y qué se ve? Efectivamente las mujeres salieron más del mercado laboral que los hombres, la brecha se amplió mucho en la pandemia, y en el INE tú puedes ver las razones de por qué las personas no están participando. Las razones pueden ser por estudio, jubilación, desaliento, porque no encuentran trabajo, por miedo a contagio, y hay una razón que se llama razones familiares. Y si tú analizas esas razones, toda la brecha en la pandemia de salida laboral, toda la brecha se explica por razones familiares. Todas las otras razones, la salida de los hombres y las mujeres fue la misma. Todo fue por razones familiares. Entonces eso puso de evidencia que en Chile tenemos un gran desafío para que las mujeres concilien mejor el trabajo con la familia. Oye, ¿tú sabes cuál puede ser la diferencia en ese ítem entre hombres y mujeres? ¿Las razones familiares? ¿Desglosarla más? Sí. No. O sea, entre hombres y mujeres, o sea, hombres que salen del mercado laboral, a eso te refieres, ¿no es cierto? O sí, mujeres que salen del mercado exacto. laboral. Muchas mujeres dicen que por motivos familiares. ¿Qué dicen los hombres? Los hombres también hay motivos familiares, tú lo puedes desglosar en frente de razones. Están las razones de desaliento, jubilación, miedo a contagio, etcétera. Si tú lo separas por las razones que no son familiares. Todo el resto de las razones que son familiares, la cantidad de hombres que salieron al mercado laboral fue el mismo que de las mujeres. La brecha fue la misma, no hubo diferencia ahí. Yeah. Toda la brecha se explica porque la cantidad de mujeres que salieron por responsabilidades familiares fue mucho mayor. Y eso explicó toda la brecha de la salida. Y en Pivotes, una de las medidas que nosotros estamos promocionando es en facilitar la adaptabilidad del empleo a las responsabilidades familiares, tanto para hombres y mujeres. Acá yo no quiero decir que esto solamente es por colocar medidas solo para las mujeres. Yo creo que esto también es para los hombres, porque si tanto las mujeres tenemos derecho de participar en el mercado laboral, los hombres también tienen derecho de participar más en la vida familiar. Entonces yo creo que esto se puede avanzar para poner herramientas para que tanto hombres y mujeres puedan conciliar mejor el empleo y la familia. Y acá hay una medida muy concreta que nosotros queremos promocionar, que en el contexto del proyecto de ley de 40 horas, que el proyecto que está ahora en el Congreso, se debería aprovechar para profundizar la flexibilidad de la jornada laboral en Chile. Chile es de los países de la OECD que tiene la jornada laboral más rígida. Somos parte de los... ¿Rígida? Rígidas, sí. Yeah. De hecho, somos parte del grupo minoritario de la OECD. Solo 8 países de la OECD, por ley, la cantidad de horas semanales, ordinarias, las legales, de 45 horas, que hoy son 45 horas, se tienen que cumplir todas las semanas. En el resto de los países permiten que la cantidad de horas legales se cumpla en un promedio mayor. Pueden ser un promedio de 3 meses, 6 meses, etcétera. En Chile se tiene que cumplir toda la semana. Entonces yo creo que el proyecto de ley de 40 horas es una oportunidad para profundizar en flexibilidad de jornada laboral y permitir que esa jornada se pueda promediar en un marco de referencia mayor. Magdalena, ¿qué tanto hay de cultural en lo en lo con lo que iniciamos la conversación? Esto de que más mujeres adujeran temas familiares
para dejar su trabajo y no volver o demorarse más en volver. ¿Qué tanto hay de esa presión que no sé, con el doctor estamos en la generación de los 50 y la manera en que las familias se desarrollaban, se criaban los hijos, es muy distinta a alguien que hoy tiene que estar en la generación entre los 20 y los 30. Entonces, ¿qué tanto de cultural hay de eso que una mamá se siente casi con la presión obligada de hacer eso versus el papá que siente menos esa presión? No, totalmente de acuerdo. Está ese factor cultural. Ahora, yo creo que eso ha ido cambiando con las generaciones. Yo veo la generación de mis papás versus la generación de mis primos, mis hermanos, y ese estigma que tú dices de que la mujer le corresponde estar en el hogar y al hombre trabajar, ha ido cambiando mucho. Ahora las mujeres trabajamos más. O sea, la palabra de la mujer ha ido mejorando, las mujeres tenemos una vida profesional. Pero claro, el factor cultural está, creo que en el tiempo se ha ido reduciendo, y yo creo que estas herramientas como la flexibilidad de jornada laboral puede facilitar estos cambios. No digo que es una bala de plata, no digo que esto va a cambiar todo, solo que yo creo que es una pequeña ayuda que puede ayudar a facilitar que tanto hombres y mujeres puedan conciliar el empleo y la familia. Y haciendo, refiriendo a lo que planteas tú, del proyecto de la ley de las 40 horas, que podría ser una oportunidad para flexibilizar. Yo ahí no estoy muy al día en qué está el proyecto, qué tan avanzado está que a lo mejor nos permita incorporar esas cosas, o todavía estamos a tiempo de poder afrontar lo que tú planteas y poder ayudar a que si vamos a ir a las 40 horas, por lo menos que las utilicemos de una mejor manera y de una manera más flexible, que es la gran deuda de Chile. Sí, bueno, ese fue el debate que desde que se estaba hablando del proyecto de 40 horas, siempre estaba este debate que un sector quería, 40 horas pero con más flexibilidad, y otro sector decía, no, 40 horas pero sin flexibilidad, porque hay un sector político que asocia la flexibilidad con la precarización, ¿cierto? Lo que hay que decir es que mirando los países de Europa, hay hartos estudios que han analizado el tema de la flexibilidad laboral. Entonces, hay evidencia de que si se coloca de la mala manera, sin los resguardos adecuados, puede llevar a la precarización. Pero si se pone con unos límites, no lleva a la precarización, al revés, mejora la calidad de vida de los trabajadores. ¿Cuáles son los límites? Colocar, por ejemplo, que haya un máximo de horas trabajadas, que en este caso, en el proyecto de 40 horas, serían las 40 horas. Y avanzar en herramientas para mejorar la negociación entre los trabajadores y las empresas, que no haya tanta asimetría en la negociación, y eso hay que mejorar para evitar esa precarización. Pero bueno, sí, Chile tiene mucho que avanzar, o sea, somos el grupo minoritario del país en que las 45 horas se tienen que cumplir todas las semanas. Elisa Cabezón, economista y directora de evidencia de Pivotes, digo una cosa, yo tengo la sensación también de que ha cambiado mucho todo este tema con la pandemia, y que de alguna manera u otra aceleró el proceso esto de trabajar remoto y la flexibilidad remota, que no sé si se ha metido en el análisis o en la propuesta de las 40 horas, pero hay mucha gente, yo tengo hija que trabaja, por ejemplo, 2 días en la casa y va 2 días a la oficina, y una vez cada semana por medio no va a la oficina y no se sabe dónde está, por ejemplo. Pero hay una flexibilidad, y uno ve en Estados Unidos, en todos lados, por ejemplo, viendo la cadena Bloomberg, un montón de analistas y gente está en su casa todavía. Entonces, pero ve uno, y ahí te quería preguntar si tienen información de Pivotes, si es que este comportamiento de trabajo remoto ha sido más acentuado en las mujeres que en los hombres. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. No tengo esa información, no tengo ese... Ya, y la tincada, no sé si... ¿qué te dice el proceso? No tengo bien la tincada, pero sí, yo he visto de mi generación que cada vez trabajan más que teletrabajan. O sea, la pandemia fue un cambio radical. Sí. Y de hecho muchas personas, ya tengo amigos que para cambiarse de pega exigen el teletrabajo, lo ponen como condición, incluso antes que el sueldo, te diría. Sí. Es como... Por eso eso está cambiando. Y tiene un valor económico. Un valor económico, es como, te cobro un poco menos de sueldo, pero permíteme teletrabajar 3 días a la semana, estar en la... claro, eso ha cambiado. Sería muy interesante ver cómo ese cambio fue entre hombres y mujeres.
No sé en qué base de datos, qué encuesta lo puede medir bien. No sé si Elena lo tiene, pero uno tiene la pero sensación de estudio. que la cosa se ha desarrollado así. No sé si más hombres o más mujeres, pero ya el trabajo eso de ir todos los días a la oficina ya está medio como arcaico, ¿o no, señor director? Ya Arcaico. van quedando menos empresas. Y sobre todo si tú quieres atraer talento y gente joven, si no te vas por esa línea, yo creo que la tienes muy difícil. Claro, exactamente. Muy bien, Elisa Cabezón de Pivote, economista, directora. Muchas gracias por venir y a contarnos estos temas que analizan ahí en Pivotes. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.